Imagínate un cañón enorme y seco, y de repente, sin avisar y por pura orden, empieza una descarga de agua tremenda y una inundación real. Los ingenieros abren la presa a propósito e inundan todo el valle. ¿Pero por qué? Si en esta región tan seca el agua vale oro, ¿por qué tirar literalmente millones de dólares a la basura? Ahorita lo vamos a ver. Mientras tanto, suscríbete al canal. El río Colorado no es solo una línea azul en el mapa, es un sistema que sostiene a una región inmensa. Su agua se la llevan las ciudades, los ranchos y la infraestructura, y su ritmo se controla como le conviene a la gente. Y aquí está la clave, el río no es solamente agua. El río es también movimiento de material. Arena, limo, piedritas, todo eso es material que el río gasta para construir y mantener su cauce. Si el agua corre sin sedimentos, se comporta diferente y eso cambia todo el panorama en el cañón. Antes de las presas grandes, el Colorado vivía con un ritmo de temporadas. En primavera y verano venían las crecidas naturales. La corriente se ponía fuerte de golpe, levantaba sedimentos, acomodaba el cauce, creaba bancos de arena nuevos y limpiaba la maleza que sobraba en las orillas bajas. Esas inundaciones no eran para la foto postal, eran un mecanismo de autorregulación. Había un orden en lo que parecía un desorden. Una vez al año el río tenía derecho a ponerse bravo, y gracias a eso, se mantenía vivo. En el siglo XX, en el oeste de Estados Unidos escogieron otro orden. Había que guardar agua para los años secos, suavizar los cambios de estación, generar luz y garantizar que el agua llegara. Para eso construyeron las presas, para que el río dejara de ser impredecible. Una de las presas más importantes para la zona arriba del Gran Cañón es la presa de Glen Canyon. Esta represó al Colorado y creó un embalse enorme que guarda el volumen de agua como reserva y dicta cómo corre el río hacia abajo. Abajo de la presa, el río se volvió más parejo en su nivel. Los picos de las crecidas desaparecieron o se volvieron muy raros. El agua se puso más fría y transparente, porque la mayor parte del sedimento se queda atorado en el embalse. Y aquí viene el giro principal. El embalse funciona como una trampa de arena. Todo lo que antes bajaba y alimentaba el cauce, se asienta y se amontona arriba de la presa. Y para abajo sale una corriente que tiene fuerza, pero no lleva carga. Esa corriente sin carga empieza a robarle material al propio cauce. Es parecido a cómo el agua limpia lava más rápido los sedimentos, porque no trae nada cargando y lo va recogiendo en el camino. Como resultado, las orillas y el fondo empiezan a cambiar más rápido. En muchos tramos del cañón, las formaciones de arena empezaron a hacerse chiquitas. Esto no es por la comodidad para acampar ni por el turismo. Es porque en el cauce hay menos material del que usa el río para hacer sus elementos de trabajo. Uno de esos elementos de trabajo son los depósitos que crean zonas de corriente suave. Detrás de los rápidos y en las curvas aparecen sitios donde el agua no arrasa con todo, sino que se frena. Ahí sobreviven las crías de los peces, ahí se junta materia orgánica, ahí se mantienen eslabones de la cadena alimenticia. Cuando hay menos bancos de arena, el cauce se pone más duro. Hay más piedra pelona, menos sitios donde la corriente puede dispersarse sin peligro. Aumenta la erosión en puntos específicos y desaparecen partes del microambiente. Junto con el cambio en el régimen del agua, cambia también la orilla. Sin las crecidas grandes, las partes bajas ya no pasan por su limpieza anual. La vegetación se agarra donde antes la corriente se la llevaba seguido. Esa vegetación que se queda cambia cómo se comporta la orilla. En algunos lados amarra la tierra, en otros al revés, angosta el cauce activo y en otros junta basura después de los aguaceros en los cañones laterales. Es un sistema complicado, pero la tendencia general es una: el río pierde su ciclo normal de renovación. Hay otro nivel que rara vez se tiene en mente hasta que se ven las consecuencias en el terreno. En el corredor del río dentro del Gran Cañón hay muchos sitios arqueológicos. Son huellas de la vida de los pueblos nativos, viviendas, zonas de trabajo, caminos, dibujos en las rocas, lugares donde tallaban piedra. Para una parte de estos sitios, la arena y las dunas funcionan como una capa protectora.
Mientras existe esa capa, el horizonte cultural está escondido del viento y del deslave. Cuando la capa desaparece, el sitio queda encuerado y se empieza a destruir más rápido. O sea que la falta de arena no es solo un problema ecológico, es también un problema de conservar la herencia cultural. Las pérdidas ahí suelen ser para siempre, porque una capa destruida no se puede volver a poner como estaba. Al mismo tiempo, abajo de la presa aparecieron efectos que al principio se vieron como mejoras. El agua se puso más limpia y estable, y las condiciones para algunos tipos de peces resultaron cómodas. El verde de las orillas se puso más tupido en algunos lados. Y esa es la parte traicionera de la historia. Cuando solo ves lo bueno, parece que el sistema mejoró. Pero luego empiezan a salir los procesos lentos, desaparecen las formas de arena, cambian las zonas de corriente suave, se transforma la orilla, y el problema sale a flote. Entonces, los científicos y los especialistas en manejar el río sacaron una idea sencilla. Si la presa le quitó al río sus crecidas naturales, entonces a veces hay que devolvérselas artificialmente. No por completo ni para siempre, sino con encendidos cortos, para que el río pueda volver a hacer parte de su chamba. Así nacieron las inundaciones controladas, también les dicen experimentales. Es una descarga planeada de agua, donde suben el gasto de golpe por unos días. La meta no es inundar todo a lo loco, sino obligar a la corriente a levantar la arena del fondo y acomodarla en las orillas donde hace falta. El primer experimento grande de este tipo marcó el inicio. Los ingenieros abrieron los canales especiales, aumentaron el paso del agua y río abajo la corriente se puso brava de repente. El agua se puso turbia porque se levantaron los sedimentos y empezó la reacomodada de material. En varios tramos sí se formaron depósitos nuevos. En lugares importantes aparecieron bancos de arena, se recuperaron zonas de corriente suave. Esto demostró que el mecanismo todavía se puede prender si le das las condiciones. Pero se descubrió otra cosa. Si después del experimento regresas al régimen normal, parte de los depósitos se va yendo poco a poco río abajo. El río sigue trabajando y sin encendidos fuertes y regulares, el efecto se pierde. De ahí salió la segunda conclusión. No solo importa la fuerza de la descarga, importa el momento. Hay que soltar la inundación cuando en el sistema hay arena fresca que se pueda levantar y repartir. Sin eso, la corriente nomás pasa y hace poco provecho. La arena fresca no viene del embalse, esa se queda allá. La traen los afluentes abajo de la presa, especialmente después de las lluvias y corrientes de temporada. Si le atinas al periodo cuando los afluentes trajeron material, la inundación se vuelve mucho más efectiva. Esto parece una tarea de puntería. Muy temprano, todavía hay poca arena. Muy tarde, la arena ya se desparramó por el cauce y en parte se la llevó el agua. La ventana de tiempo puede ser corta y eso es lo que tratan de cazar los especialistas. Para agarrar esa ventana, calculan el balance de sedimentos. Evalúan cuánta arena llega de los afluentes y cuánta se lleva la corriente principal. Al mismo tiempo vigilan tramos de control, anotan los cambios en el cauce y las orillas. En los años que siguieron hicieron nuevas descargas. Cada vez el sentido era el mismo, usar un periodo corto cuando en el río se juntó suficiente arena, y con un impulso potente acomodarla para que los depósitos sirvan en el cauce y no se vayan sin pena ni gloria. Poco a poco salió un enfoque más constante. Las inundaciones se empezaron a hacer no por calendario ni para dar show, sino por condición cuando se juntaba material. O sea, se volvió gestión del proceso, no un evento por el evento. Pero cada decisión de estas tiene sus límites. El primero es el agua. El Colorado ya está saturado de tanto que le sacan. La sequía y el calor aumentan la escasez. Y cualquier descarga grande significa que una parte del agua no se fue para otras necesidades. El segundo límite es la energía. La presa genera electricidad y el modo de descarga afecta a la producción. Cuando pasan el agua de modo que una parte del volumen no da la energía máxima, hay pérdidas de dinero y eso se vuelve motivo de pleito. El tercer límite es la técnica. Las velocidades altas de la corriente en los vertederos pueden romper las construcciones por la cavitación y otros efectos. Por eso limitan las descargas por tiempo y por nivel de gasto, para no crear un problema nuevo en la infraestructura.
O sea que una inundación controlada siempre es un estira y afloja. Tiene que ser bastante fuerte para levantar y mover la arena, pero no debe ser tan larga o extrema como para causar pérdidas de energía que no se puedan aguantar, riesgos para la maquinaria y falta de agua en el sistema. Adentro del cañón el efecto no se mide por emociones, sino por señales. Si cambiaron los bancos de arena en los lugares correctos, si crecieron las zonas de corriente suave, cómo se comportan las orillas, qué sitios arqueológicos ganaron una capa extra de arena y cuáles al revés se quedaron pelones. Un punto importante, estas inundaciones no regresan el río al pasado. No pueden cancelar la presa y no pueden restaurar las crecidas de antes que duraban semanas. Solo dan un impulso corto que prende temporalmente una función que falta. Y el problema principal sigue ahí, la falta general de agua. El Colorado atiende a una región con millones de personas, agricultura e industria. Y aparte el clima se puso más seco, la evaporación es mayor y los embalses están bajo presión. Las reglas viejas para repartir el agua se hicieron en una época cuando la población era mucho menor y se esperaban otras cosas. Hoy esas reglas chocan cada vez más con la realidad física del río. Hay menos agua de la que todos necesitan al mismo tiempo. Por eso sale una perspectiva fea. Si la corriente abajo de la presa se vuelve muy débil, los cambios se aceleran. La orilla se pone más seca, el ecosistema pierde parte de su aguante y la presión sobre el agua subterránea aumenta. En ese escenario, el Gran Cañón se quedaría de piedra, pero el corredor del río cambiaría mucho. Menos agua significa menos chance de mantener los procesos de siempre, menos movimiento de sedimentos, más degradación local de esos tramos que dependían de la arena. Y justo ahí es donde las inundaciones controladas parecen un intento de mantener el sistema funcionando. Ayudan a conservar los elementos clave de arena, mantener las zonas de corriente suave y en parte mantener la protección de arena sobre los sitios arqueológicos. Pero ni la mejor descarga va a reemplazar un flujo de agua constante ni va a arreglar la sobrecarga del uso de agua. Es una herramienta que gana tiempo y da chance para soluciones más grandes. Y las soluciones grandes rara vez suenan bonitas. Es ahorrar agua y subir la eficiencia en el campo y las ciudades. Es bajarle a las fugas, reusar el agua tratada, planear más estricto y a veces repartir diferente entre los sectores. Esas medidas causan broncas porque tocan costumbres y dinero. Pero sin ellas, cualquier experimento en el río se convierte en un intento de arreglar un mecanismo que sigue trabajando al límite. Si resumimos el sentido de la historia a un solo punto, es este. El Colorado abajo de la presa sufre no solo por falta de agua, sino por falta de arena que esa agua debería mover. Sin arena, el río pierde la capacidad de mantener su cauce y proteger parte de su corredor. Y por eso las inundaciones no se hacen para tener playitas ni para divertirse. Se hacen porque el río es un proceso, y al proceso le urgen materiales y empujones de fuerza de vez en cuando. Cuando le quitaron los empujones, hay que prender el sistema a mano. Desde afuera parece un desperdicio raro, tirar agua en una región seca. Pero por dentro es un intento de salvar lo que de otra forma se va a degradar despacito y sin que nadie lo note, hasta que un día resulte que ya no hay vuelta atrás. Lo más importante en todo este tema es ser honestos con los objetivos. La inundación controlada no resuelve el problema del Colorado completo. Resuelve una tarea chiquita, mantener los elementos de arena del cauce en lugares clave, cuando la naturaleza mandó material por los afluentes. Y también muestra el límite del control humano. Puedes hacer una presa y alisar el río, pero no puedes cancelar la geometría del cauce, el movimiento de sedimentos y la conexión del agua con la vida en el cañón. El mecanismo natural o funciona, o tienes que imitarlo gastando un dineral. Si escuchas la noticia de una nueva descarga, sirve hacer la pregunta correcta. No para qué hacen la inundación, sino qué es lo que tratan de restaurar exactamente y bajo qué condiciones, si hay arena, si hay agua, si hay ventana de tiempo y si hay voluntad política para pagar el compromiso. Porque el compromiso de todos modos se tiene que pagar. O con agua y energía ahorita para mantener los procesos en el cañón. O con pérdidas después, cuando la degradación del cauce y de los sitios culturales se note más y salga más cara, y parte del daño sea irreversible.
Justo por eso la historia del Colorado no es solo de ingenieros y presas. Es sobre cómo una región aprende a vivir con escasez y cómo los sistemas naturales te obligan a revisar tus métodos cuando las reglas viejas dejan de jalar. En corto, el río abajo de la presa se volvió demasiado correcto para su propio bien. Y las inundaciones controladas son un intento de regresarle un poco de su trabajo natural mientras todavía hay algo que salvar. Suscríbete al canal y pon en los comentarios qué opción te parece más honesta: imitar inundaciones y ahorrar agua, o reconocer que el sistema está saturado y cambiar las reglas de reparto.